bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva presentación para nuestro congreso virtual Amor y Sanación Femenina. Les habla Natalia Bonilla, soy la creadora de este congreso virtual y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, la doctora Ada Álvarez Conde, especialista en educación de paz y género y activista, así como escritora. Ada, bienvenida seas a este congreso. Gracias por la invitación, Natalia. Y definitivamente el tema de la sanidad, el tema de la paz, el tema hasta de escribir, tiene mucho que ver, ¿verdad? Así que, o que leemos, que vamos a hablar un chinchín de eso, ¿verdad? Así que gracias un millón, me encanta la idea, me encanta el proyecto y estoy loca ya de ver todas las presentaciones de las demás compañeras que han invitado. Sí, son presentaciones muy impactantes que nos van a ayudar a hacer esta transición de unas situaciones de violencia a una posibilidad de experimentar una vida muchísimo más amorosa, muchísimo más conectadas con nosotras mismas y con relaciones saludables con las demás, desde el ser hasta lo internacional. Y el día de hoy nos vas a platicar de un tema muy interesante, que es la fe y la sanidad. Y creo que mucha gente no lo asocia porque tendemos a conectar la fe con la religión o con la iglesia, etcétera, y no realmente verlo como algo que lidera o algo que sana. Así que me gustaría que iniciáramos esta conversación conociendo cuál es tu mirada sobre la fe y la sanación. Pues primero creo que es fundamental, ¿verdad? Y en todo, ¿verdad? Reconocer nuestra historia. Yo creo que esa es la parte inicial para que pueda yo hacer un contexto. Y para el que no me conoce, nuevamente, Ada Álvarez Conde, soy de Puerto Rico, tengo 35 años y llevo 15 como activista y educadora sobre violencia en el noviazgo, porque a los 15 tuve que poner una orden de protección con quien era mi novio y de ahí hice un libro, que fue una novela llamada Lo que no dije, que fue lo que hizo que no solamente me convirtiera en la novelista más joven de Puerto Rico, sino que empezara una serie de talleres que no habían en Puerto Rico sobre la prevención de la violencia de género. En mi caminar, en mi proceso, obviamente he tenido que aprender un montón sobre el abuso emocional, físico y sexual y hay un tema, ¿no? De el tratamiento, ¿verdad? O esa sanidad de esa situación, la ley que puedo aplicar, ¿verdad? Y la educación, son las tres pilares, ¿no? Yo me encargué mucho de la educación y de la ley, ¿verdad? Haciendo proyectos de ley, inclusive traté de aspirar, ¿verdad? O aspiré realmente como senadora, traté de ser electa para tener un puesto, pero algo que ha transformado mi vida ha sido la mirada de la sanidad. En el caso de la fe, como saben, les dije, tengo un doctorado en historia y estudié comunicaciones antes de eso, pero lo que ha cambiado mi vida ha sido lo que ha pasado en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque toda la vida yo estudié información y periodismo, estudios de género, más de 200 horas de entrenamiento, ¿verdad? Adicional sobre el tema de las violencias y todo lo que tiene que ver con las señales. Y pues creo que caí desde el principio en todas las posibilidades, cosas que tú te agarras cuando la cosa se pone mala, ¿verdad? Traté obviamente con la pareja y no fue porque fue tóxico, ¿verdad? Ese lleno vacíos o esa búsqueda de whatever, ¿verdad? De lo que sea que tú quieres llenar, parejas, o la pareja o este asunto de buscar en una persona, buscar en libros o buscar en las ideologías, ¿verdad? O las teorías, ¿verdad? El mismo las teorías feministas. No es malo decir que eres feminista, ¿verdad? Pero yo te voy a hablar hoy un poquito de cómo yo ahora conseguí algo mejor que Virginia Woolf, ¿verdad? Y Simone Beauvoir, ¿verdad? Cuando tienes una causa, cuando tienes el título, quizás estás dependiendo del título, ¿verdad? En mi caso como doctora, que es como el título máximo, y aún así sigo estudiando, ¿verdad? Pero lo que ha cambiado mi vida fue cuando descubrí el tema de la identidad desde la fe, particularmente cristiana, ¿verdad? Y el uso de este conjunto de libros, porque la Biblia es 66 libros, hecho uno, mirado desde la relación que tengo yo con Dios, más allá de lo que alguien me dice que es Dios, ¿verdad? La interpretación que le dan, hacer ese ejercicio de one-on-one, de uno y uno, con Dios, además de haber transcurrido durante mi vida en asuntos espirituales. ¿Por qué lo digo? Porque decir que tienes una religión no es malo, pero es bien particular en mi caso que mi mamá, por ejemplo, cambió de religiones mientras yo estaba en el colegio. Sí, yo estaba en un colegio católico, pero mi mamá por 1 año, 2 años estuvo en la sinagoga judía y estaba yo en el colegio, pero los viernes yendo a una sinagoga.
Después le dio con 2 o 3 años estar en un ashram hindú y ahí estaba yo aprendiendo hindú y haciendo chants. Y luego, ¿verdad? Lo único que me faltó fue quizás meterme a musulmana, pero estudié árabe con la Asociación Musulmana de Puerto Rico, así que tuve ahí una mirada de qué dice ahí. O sea, que es interesante porque hasta mis padres se conocen en la sociedad teosófica que estudia las religiones y de repente termino yo, ¿verdad? Un poco motivada a lo que llaman la defensa de la fe desde una perspectiva de que no, yo no lo estoy diciendo porque la mía es mejor y yo estoy bien y tú estás mal, sino realmente ese estudio de las fees, de las religiones, de mi fe, de la espiritualidad y decidir una fe y verlo desde la inclusividad y la búsqueda de la espiritualidad, pero en el caso particular mío, decir, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, porque lo decido, no fue impuesto, fue un camino, pero esto es lo más liberador que he conocido como mujer y es lo más liberador que he conocido o las herramientas más poderosas que he tenido para mi vida, a pesar de todos estos años, el título, los entrenamientos, la gente que ha puesto alrededor, amistades, para etcétera. Y por eso, pues, estoy un poquito hoy planteando, ¿verdad? ¿Cómo es eso de la fe y la sanidad? Porque es poderoso. Y ahí, pues, tenemos esta conversación. Y me hice capellana, eso me faltó. Estoy estudiando teología, me hice capellana, ¿verdad? Y estudié Ministerio de Vida y esos son los últimos 3 años, ¿no? Desde que yo decido hacer un bautismo en agua, aunque yo tuve mi bautismo católico de chiquita, decido de grande hacer la confirmación, pero decido de más grande y adulta hacer este bautismo en las bellas aguas de Puerto Rico, en una playa, y decido caminar con esta fe, pues entonces meterme a estudiarla también y a decir, yo soy esto porque ya lo creo y lo estudié y después de ver todo esto, no hay duda que esto es lo mío, esto es lo que decido. Ah, qué camino más impresionante, como el de muchas de nuestras panelistas también, de tomar decisiones que podrían ser vistas radicales o opuestas a el mundo de la violencia, ¿no? Donde uno pues cae en no creer que las cosas puedan cambiar, no creer que hay soluciones a las cosas, etcétera. Pero de eso vamos a hablar en breve. Ahorita quisiera compartirte esta línea que hemos visto en el Congreso Virtual. Algunas de nuestras ponentes han expresado sus diferentes opiniones sobre el impacto que han tenido las religiones en Latinoamérica y sobre todo como sistemas, ¿no?, de adoctrinamiento que llevan a la opresión de las mujeres, ¿no? No hay una religión en particular, hay múltiples religiones que han emprendido ciertas dinámicas donde se ha llegado al sometimiento de la mujer, o se ha interpretado que la mujer es inferior al hombre y que tiene que sufrir o quedarse en la casa o como diferentes visiones, ¿no? Ahorita que tú has hablado de que la religión cristiana o esta visión cristiana a ti te ha llamado más y tomaste la decisión de creer y de elegir a este camino, ¿nos podrías quizás explorar un poquito más o nos podrías quizás explicar un poquito más cómo desarrollar esa capacidad de agencia para elegir en qué creer? Gracias, Natalia. Mira, lo primero es, ahora te voy a hablar un poco como historiadora. Hay una historia de violencias, punto. Y el primero, ¿verdad? Si nos vamos full bíblico, el primero que recibió las mayores violencias, ¿verdad? Fue una persona que quería tumbar el sistema o cambiar el sistema. O sea, reconozcamos que lo que hace a Jesús poderoso, no solamente es que es el Hijo de Dios y es el Redentor y es el Mesías y todo lo que la gente estaba esperando, es que también es a quienes la gente estaba esperando, pero no era como ellos querían. Porque todo el mundo se quedó pensando que la persona que iba a venir iba a derrocar el gobierno, iba a ser un guerrero de armas. Jamás pensaron que venía un burrito, pensaron que venía un super caballo. Ahí es que viene la pregunta del César al César, ¿no? Todo el asunto de los impuestos. O sea, esa historia política, hablando políticamente, es un reflejo de las políticas que hemos visto a lo largo de los años. En el caso de Latinoamérica, con la invasión y la colonización, la fe fue impuesta, la religión fue impuesta, la conversión fue impuesta. Entonces yo te estoy planteando hoy y le estoy planteando a las que están viendo este congreso, si realmente han tenido problemas con Dios o han tenido problemas con las personas que usan el nombre de Dios en vano o las personas que se atribuyen a hablar.
de parte de Dios. Y si esas heridas de la iglesia, si esas heridas de la historia, por lo que representó la iglesia en tu comunidad, en tu etnia, raza, en tu lugar de origen, lo que fue la imposición, todavía a la hora en que sientes que te imponen y no te invitan, ¿verdad? Yo creo que ahí es que tú vas a ver que muchas personas realmente no han tenido una relación con la fe o han rechazado la espiritualidad o han preferido mil veces hablar de cosas como lo que ven, buscar a Dios en la naturaleza, etcétera. ¿Por qué? Porque no les gustó la interpretación de hombres y mujeres, sobre todo de hombres en el caso de las mujeres, de su versión de Dios, ¿verdad? Han sido malos embajadores. ¿Verdad? Yo creo que ahora mismo no solamente tenemos la conquista en Latinoamérica, ¿verdad? Con la imposición de la fe y matar, ¿verdad? Indígenas, utilizarlos para hacer un templo y decir, si no eres esto, pues tienes problemas. O sea, estamos viendo noticias tan recientes que costó un papa, ¿verdad? Como la violación de niños, de una persona que es muy pura, pastores o pastoras, ¿verdad? Que creen en la opulencia o se desbordan de opulencia o de querer un jet o querer, ¿verdad? Dinero. Entonces, nuevamente, son las personas que son los peores embajadores o las peores campañas de evangelización, porque tú estás diciendo, ¿será Dios? ¿Cómo será Dios? Y esa es la persona que lo representa, pues llega un punto en que tú no crees. Y no crees en Dios no porque no lo hayas decidido, no crees porque te dieron cantazos, te dieron violencias con la misma religión de otros o su interpretación de Dios. Yo creo hoy que la invitación principal es, ¿realmente tú tienes un issue con Dios? ¿Tienes un problema con Dios? ¿Tienes un problema con la gente que te habló de Dios o con la iglesia que te lastimó? Y si eso puede ser la razón por la cual estamos alejándonos. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en la política. Un montón de gente dice, todos los políticos son corruptos. Yo he estado ahí, ¿verdad? Fui candidata. Todos son corruptos, todos son malos. Entonces podría pasar que porque dice que todos son malos, piensa que no lo puedes cambiar y por ende no votas. Pues lo mismo, porque generalizas por la experiencia que has tenido, puedes tú alejarte de la experiencia y no entrar. Y al final quienes ganan, todo lo contrario, ¿verdad? Todos aquellos que quieren que te quedes sin Dios. Así que es interesante porque creo también que un tercer elemento, además de la generalización y la gente que lo representa, el hecho de que es impuesto, ha sido el que ha habido como un problema o una pared que se ha generado, ¿verdad? A la hora de identificar que es una experiencia personal. O sea, en la medida en que pensamos en la generalización, ¿verdad? Como dije, todos son corruptos y por eso no. La medida que tenemos falsos profetas o gente que no los representa bien, hemos olvidado el poder que tiene, el poder que tenemos. Y yo creo que el reto mayor, cuando hablamos, por ejemplo, de qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para mujeres todo el mundo se enfocó en el versículo que habla, el único versículo que habla Pablo en nombre de ese momento en la iglesia diciendo la cabeza y que te mantengas en silencio, pero no ven cuando, bueno, dos cosas, el contexto histórico de que en ese momento las mujeres no podían estar en la iglesia porque no eran permitidos, ahora sí están permitidas, pero lo que está pasando es que están preguntando mucho durante el servicio y por eso es que le dice, pregúntale a él y no vengas aquí a preguntar cómo es el servicio, recíbelo y allá pregunta. Eso es algo que poca gente te dice, el contexto. O sea, es bien distinto decirte cállate a decirte, estás hablando mucho aquí, es como si estuvieras en el teatro y están sonando los teléfonos. Y tú dices, apágalo por favor, trabaja eso en tu casa y ven aquí más instruido, whatever. ¿Verdad? Es bien distinto esa lectura. Algo, yo misma estaba con ese versículo como que, ese Pablo, ¿verdad? Que escribió un montón de la Biblia. O sea, vamos a hablar claro, ¿verdad? La importancia de la teología, la importancia de estudiar el contexto, la importancia de no decir eso es la Biblia cuando son 66 libros. Ahora, si yo me voy directamente a estudiar qué dice esa palabra, pues realmente Jesús es rey de la equidad, porque cuando las mujeres no podían ser testigos, la testigo de la parte más importante de su fe fue María Magdalena, que fue la única que estaba triste porque él se había ido en la tumba y a quien se le aparece primero cuando las mujeres no podían ser testigos. A la primera persona que Jesús se revela y dice, yo soy el Hijo de Dios,
es a la mujer samaritana que evitaba estar frente a la gente porque la relajaban o la molestaban por tener más de una pareja, tenía 5, había tenido 5, y se le aparece a ella primero que a cualquier persona del mundo. El primer milagro de Jesús está intrínsecamente directo a María, a su madre, cuando le dice, hermano, esta boda, o sea, yo sé que no es tu tiempo, pero si puede, tú sabes, please, como que mira, convierte esto en vino, que esta gente, tú sabes. Así que unos grandes momentos, ¿verdad? Grandes momentos, todo lo que tiene que ver con la justicia social, todo lo que tiene que ver con la opresión, todo lo que tiene que ver con la libertad, todo lo que tiene que ver de que es más fácil que entre un pobre a un rico por una aguja, ¿verdad? Lo que dicen un ratito de la aguja de coser, o sea, eh, creo que realmente hemos subestimado el poder de la fe y el trabajar nuestra espiritualidad. Y mira qué bueno Dios que dice que somos imagen y semejanza y somos trinos, somos Trinidad, somos emociones, físicos y espirituales. Y así sea tu decisión espiritual. No creo en nada para decir no creo, tuviste que haber tenido alguna experiencia para identificar, no creo, ¿verdad? A menos que tú digas no creo en la espiritualidad o no creo en este Dios, o sea, tienes que identificar en qué no crees. Y por eso hay gente que hasta lo ha transmitido, como dije, naturaleza, lo que sea, porque no es una interpretación. Pero a la medida en que tú la buscas, que tú eres movido por esa palabra y te retas a qué dice ahí, y te vas a dar cuenta. Yo estoy segurísima, un montón de gente, siempre lo he dicho, nadie va a leer la Biblia si le tiras con ella en la cara, ¿verdad? La conversión todavía, la conversión obligada es muy español de nosotros, para hablar de la Latinoamérica y Puerto Rico por la colonización, la conquista. Pero yo creo que muchos se dejarían conquistar si vieran de quién estamos hablando. Y aún el que menos crea luego de leer y de estudiar esta historia, que pueda decir, no, hay gente que está usando esto opresor. O sea, hay gente que le cuestionaba todo el tiempo a Jesús, como que esto no me cuadra. Porque si él me da, yo tengo que dejarme dar, ¿verdad? Y ahí es que entra la mejilla, es como que pues porque rompe la norma de lo lógico, de lo carnal, de lo que es instinto. O sea, aquí te está diciendo que no puedes compararte con un animal que no tiene dominio propio. Tienes pensamientos, tienes decisiones, tienes total libre albedrío para que yo no venga impuesto. O sea, imagínate un nivel de que Dios dice, tienes libre albedrío y tú escoges, y hay gente que en nombre de Dios te dice, no puedes escoger. Y es que ahí ¿Verdad? cae también el impacto que ha tenido no solamente la religión, sino también las culturas de violencia a las que estamos expuestas y los Claro, sistemas de gobierno que se benefician también tanto de la visión patriarcal como de la violencia en sí misma como medio para alcanzar las cosas. claro. Yo quisiera tomar un punto muy neurálgico en esta conversación para ya pasar a la conversación sobre la fe que libera. Ada, tú has tenido una experiencia de vida muy marcada por este tema de la violencia de género. Te has convertido en activista en temas de violencia en el noviazgo de más de 15 años, has escrito libros, has hecho investigaciones, tienes un instituto de mujer y paz, estás ayudando a cientos de mujeres en diferentes instancias y comunidades que han experimentado la violencia de género en diferentes facetas. ¿Qué le podrías decir quizás a una mujer que esté viendo esta conversación y diga, pero es que no me duele creer o me duele iniciar ese camino de creer que Dios existe porque es que si Dios existiera, no viviría este abuso o esta situación o esta relación de violencia, ¿no? Porque es que duele Uh -huh. y hay mucha desesperanza también, es que o sea, ¿dónde está Dios? ¿No? O sea, esa gran pregunta que muchas mujeres se experimentan. ¿Nos podrías explicar desde tu punto de vista y con tu experiencia y con todo el conocimiento que tienes sobre estos temas, qué miradas podríamos explorar para aquellas que estén en ese punto? Gracias por la pregunta. Mira, me parece fundamental eso, una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en la maldad, verdad? Y mucha gente explica, ¿verdad? Que la maldad se manifiesta cuando no lo tienes, ¿verdad? Y yo creo que el error es pensar que hay que ver para creer, ¿verdad? En eso somos muy Tomás, ¿verdad? Hay que ver para creer. Y yo creo que realmente hay que creer para ver.
Si tú dices no hay nada, no hay nada, no va a haber nada, porque es que ni siquiera tienes la posibilidad. Y realmente Dios no nos prometió una vida sin violencia o una vida sin preocupaciones. Él mismo dice la palabra, en la tierra tendrán tribulación, en el mundo tendrán tribulación, pero no se preocupen porque he vencido al mundo. En ningún momento dijo, no vas a pasar problemas. Él advirtió que íbamos a tener problemas, es parte de la vida. El problema o la situación es cómo tú enfrentas los problemas. Y no vas a enfrentar los problemas de la misma manera sintiéndote solo o sola que sabiendo que hay algo mayor que tú que te está prometiendo estar. En Apocalipsis también me encanta la visión, y eso lo hemos visto, tiene un Jesús en la puerta, dice, yo estoy en la puerta y llamo. El que me abre la puerta cenará conmigo y lo llamaré mi amigo. Te está diciendo, ¿verdad? Que está ahí, pero depende si le abres. Entonces, yo lo planteo como una persona que ha pasado violencias, como una persona que ha tenido asuntos de salud, ¿verdad? Yo he sido operada de corazón abierto 3 veces también. Es normal tener un proceso de por qué a mí, por qué me pasa esto, ¿verdad? Pero realmente cada persona en este mundo ha tenido aflicción. Tú no puedes decir que hay una persona que la tenga de show. Y por eso yo, Natalia sabe que hemos hablado de esto, hay que tener mucho cuidado con las redes, porque uno puede ver que alguien postea cosas y tú, wow, le va de maravilla, pero realmente quizás está decidiendo postear eso. Y quién sabe, son la gente más miserable del mundo por lo que está posteando. Justamente hoy tengo una amiga que lamentablemente me acabo de leer que su hermano se suicidó por depresión. Y es horrible porque cuántas veces, o sea, no solamente la necesidad de atender la salud mental, pero eso es el punto de pensar que tú eres un estorbo, el punto de pensar que tú no vales. Si te dejas llevar por las circunstancias, podrías creértelo. Y algo bien interesante aquí es que, y voy a traer esto como para retarlas a todas. Todo el mundo habla del diablito ese rojo con los cuernos, con toda esa cosa fea, ¿verdad? Como que va. El enemigo realmente, ¿verdad? O el tema del enemigo, realmente Satán significa adversario. Piensa en todo aquello que te trata de detener. Dios es un Dios de abundancia. Jesús vino a redimirnos, a liberar, a estar con el oprimido, a dar libertad a los cautivos. Y lo que es lo contrario es todo aquello que te hace esclavo, todo aquello que te da opresión, todo aquello que te hace mal, ¿verdad? Así que, y más que nada, es el asunto de que tú te creas las mentiras. Tú te creas las mentiras de aquello que está contra ti, ¿verdad? El adversario. Y todo yo creo que todo el mundo puede entender aquí que la peor lucha que tenemos es contra nosotras mismas. Porque realmente la batalla completa está en la mente, el campo de batalla de la mente, de los pensamientos, de cuando te crees las mentiras de ese adversario, ¿verdad? Que tiene de ti, es lo que Dios dice de ti. Tú puedes hoy mirarte, yo sé ese ejemplo a alguien y lo voy a concluir con esto para ver si hago sentido. Tú puedes mirarte hoy al espejo, esto está hasta en la neurociencia, de que tenemos más del 90% de los pensamientos negativos. Tú puedes ver en el espejo hoy y estarte viendo las grasitas que tiene, las llantitas y estar pensando, oh my God, tengo que rebajar. Y ahora empiezas a criticarte. Pero si tú vas a la palabra, dice que tú eres obra de arte, que el mismo ente espectacular que hizo las estrellas y los cielos y la tierra, o sea, tú ves las nubes y tú, wow, qué brutal, tú ves el mar que es como infinito, y tú el mismo que hizo el mar me hizo a mí. Yo soy una obra de arte. Entonces, cuando tú lo ves así, te cambias, porque realmente te estás contestando tú, en vez de decir, ay, qué porquería, tengo llantas, vas a decir, no, 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 ojo, mi identidad viene de no puede ser casualidad. O sea, yo no puedo ser así como que un ups. Quizás fue un ups a la hora de la concepción. No fui planificada, pero no fuiste un ups. ¿Me entiendes? No fuiste planificada, pero no fuiste un ups. Naciste, tienes latido, tienes propósito. ¿Quién te da el propósito? De mi experiencia te puedo decir que no hay nada peor que pensar que no lo tienes y que todo lo demás te lo va a llenar. Los títulos, la gente, lo que sea, ¿verdad? Y el problema a veces es que caemos en el problema de la creación está todavía hoy. Nos creemos autosuficientes. Pensamos, yo puedo, lo merezco, sí, yo soy, yo sé, y eso está bien. Pero quiero que entendamos que si tú reconoces que hay días malos que tú tienes que ir a donde tú vas cuando tú no estás bien. Porque entonces tú estás dependiendo 100% de ti. Del día que estés bien, va a funcionar, pero el día que no puedes decir, pues no, probablemente si te sientes mal no produce.
Pero ¿a dónde tú vas cuando te sientes mal? Y es que no puedes depender de ti nada más como fuente, de dónde tú recargas, de dónde tú recargas. Y ahí es que viene, ¿verdad?, este tema de la fe. Desde la apertura, nuevamente la invitación a que identifiquen que la maldad no es necesariamente algo que se prometió, que no iba a haber a los que creen. Y que tenga duda, pues no Jesús siendo Jesús, ¿verdad?, lo crucificaron y cogieron a Barrabás. Pero ¿qué tenemos después de ahí? ¿Qué estamos ganando? ¿Qué es ese reino adicional? ¿Qué es ese mundo paralelo? Esa es la pregunta. Creo que era muy importante esa aclaración porque también hay una tergiversación sobre la palabra conflicto, ¿no? O sea, usualmente se piensa que el conflicto es el armado, la guerra, la muerte, la destrucción, etcétera, y nos olvidamos que el conflicto es inherente a la experiencia humana. Siempre Ah. vamos a tener conflictos, o sea, porque de esa manera evolucionamos. ¿Cómo Uh-huh. resolucionamos o reaccionamos o creamos conflictos? Ya eso es algo diferente. Si son conflictos, pueden ser violentos como no violentos. Y Claro. esto no solamente desde el punto de vista psicológico, también desde el punto de vista social y político, ¿no? Que eso es lo que usualmente trabajamos, por lo menos desde mi lado, ¿no? El político internacional. Hay múltiples miradas al conflicto y no está exento. Creo que también la paz se ha idealizado, la paz social por lo menos, se ha idealizado pensando que es que no va a haber conflicto y ahora todos nos tomamos de las manos y no, nadie va a discutir porque, qué sé yo, alguien quería pintar una pared de color X, Y, Z, ¿no? Y aún en la paz social hay conflictos, pero ¿cómo se soluciona bajo culturas de paz o bajo un nuevo crisol que no sea cultura de violencia? Es Uh-huh. la diferencia. Entonces, vamos a empezar a labrar ya este puente de cómo la fe puede liberar a una mujer en específico, porque estamos conectando con mujeres alrededor del mundo. Pues mira, yo creo que lo más importante es distinguir qué es fe, ¿verdad? Y por eso decía en la pregunta anterior que si bien es necesario que tú reconozcas tu valor, y eso está súper trillado, yo valgo, y quizás tú estás ahí diciéndole, no te lo crees, dicen que si lo dices te lo crees, ¿verdad? Porque neurológicamente el cerebro no sabe la diferencia y por eso es tan importante las afirmaciones. Yo creo que sí hay que tener cuidado con no pensar que la fe es 100% en tus capacidades y en ti mismo y depende de ti todo y sale de ti, ¿verdad? Porque realmente es, volviendo a la pregunta anterior, ¿dónde recargo? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo, para contestar esa pregunta, cómo la fe liberadora? ¿Cómo es la fe liberadora, verdad? O cómo la palabra en esta, cómo esta conjunto de libros ha sido liberadora para mí o puede ser liberadora para ti. Bueno, lo primero es que tú identifiques la identidad. Mira qué interesante la identidad de la mujer, pero la identidad dentro del contexto de la cultura de paz. Porque si realmente todos somos creación, ¿verdad? Y por eso estamos tan juqueados con la naturaleza, tan emocionados, ¿verdad? O hay mucha sanidad en la naturaleza, ¿verdad? Porque somos parte de la creación, ¿verdad? Debería haber más cristianos ecológicos, ¿verdad? Y sé que hay unos movimientos sobre esto, porque si somos creación y hay creación, pues vamos a defender la creación. Pero mira qué brutal, qué chévere, qué emocionante el que tú digas, wow, si yo soy creación, yo valgo porque soy una creación espectacular y aquí dice que yo tengo propósito, nací por algo, pero también Natalia, pero también María, pero también, entonces, lo primero que te da la fe es la libertad de tumbar prejuicios y tumbar las etiquetas que nos ponemos mucho para identificar al otro. O sea, qué brutal sería la vida si nos viéramos como que todos somos hijas de Dios, todos somos creación divina. De todas dijo que éramos una obra de arte. A todas nos llamó hijas, a todas nos llamó poderosas, a todas nos dice que valemos. O sea, que uno de los retos que hemos tenido siempre, y lo sabes, es verdad, la falta de solidaridad o este asunto de las competencias entre nosotras, entre la competencia entre nosotras mismas, ¿verdad? Lo que decimos de nosotras mismas, pero cuando hablamos de los demás, y eso yo creo que cambia mucho las cosas porque mucha gente en la palabra, vamos a hablar aquí de palabra directamente,
Voy a hablar de dos cosas, una de las heridas y la sanación y otra de amar al prójimo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que hay un versículo nuevo, hay un mandamiento nuevo, el Antiguo Testamento trabaja los 10 mandamientos y viene Jesús y dice, este es el mandamiento máximo, amarás a Dios con todo tu mente, tu corazón, obviamente también los pensamientos, pero, y segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Todo el mundo se enfoca en la palabra prójimo y poca gente ignora el a ti mismo. Así que esto es un llamado a amarnos. Y quien primero lo dijo fue Jesús. Le dice mandamiento nuevo. O sea, mira qué brutal que te dice, si amas a Dios, te amas a ti mismo y por ende puedes amar a otra persona. ¿Verdad? O sea, te está dando la fórmula. ¿Verdad? Y cuando no sepas cómo amarte, Dios te dice que te ama, ¿verdad? Y amamos porque nos amamos primero. Y somos creados, creadas, ¿verdad? Porque nos amamos primero. Y eso aprovecho a decir, ¿verdad? Que no lo dije ahorita, eso es algo que yo he estado desarrollando en mi ministerio, ¿verdad? Radial, que tengo un podcast edificada para la mujer, porque me di cuenta que edifica esta palabra, ¿no? Y eso es estudio bíblico, lo pueden conseguir en todos los canales de podcast, porque te edifica, te construye verte así, ¿verdad? Así que tenemos el que si todos somos valorosas y todos valemos, nos vemos como parte de un todo de mujeres poderosas. Pero también me veo yo como mujer poderosa, valiosa. Pero además de eso, ¿verdad? Eh, Me sano. ¿Y por qué me sano? Porque mira qué brutal que ese es el primer mandamiento. Pero es por amor que alguien toma mis, mis consecuencias. ¿Ok? Porque aquí lo que Jesús toma es mis consecuencias. O sea, usted no me puede, ¿qué es ser pecador? ¿Qué es ser pecador si no es alejarme de Dios o tomar acciones que se alejan de lo que nos dijo? Por ejemplo, no mentiras. Pues si yo miento hoy, y no hay categorías de mentiras, ¿ok? Si yo digo, yo soy fea, yo estoy diciendo una mentira. Si yo robo, ¿verdad? Si yo mato, no hay categorías, el que mata no es más malo que el que miente. Y esa vez yo creo que ha sido uno de los retos, ¿no? Que nos enfocamos como en unos pecados como si fueran más fuertes. Y yo creo que eso es uno de los retos que hemos visto, que la iglesia a veces se ha metido en dos temas particulares que tienen que ver con la sexualidad y no necesariamente está hablando de, hoy yo hablaba con un amigo le decía, mira, a mí no me molesta que estén hablando del embarazo y si es interrumpido o no, pero también hablemos del adulterio y hablemos del poder del sexo para que entonces podamos tener un análisis complejo de lo que es alejarse de Dios porque no es un tema peor que los demás, ¿verdad? Y lo tercero es el asunto de la sanidad que tiene que ver con eso de los pecados. O sea, la religión cubría pecados. Jesús los limpia, los borra, ¿verdad? Una cosa es cubrir, que no es encubrir, por si acaso, no es como que yo los tapé, no, es que los cubre, es como que, ay, venga aquí, pecadorcito, ¿verdad? O haz estas leyes para que entonces puedas estar con Dios, que antes de que Jesús viniera había más de 500 leyes que había que seguir para sentirse, para ser de fe. O sea, está brutal la circuncisión, tienes que dar esto, que si el cabrito tal día, que si la oveja, o sea, que si el sacrificio de animal. Por eso, ¿verdad? Jesús se compara con el cordero, porque antes había sacrificios, y esto lo sabe Latinoamérica. ¿Desde cuándo no hablamos de los sacrificios? Sacrificios de animales, sacrificios humanos, o sea, está hasta los indígenas, ¿no? Y nuestras raíces, ¿verdad? Más milenarias, el sacrificio. Pero aquí vino alguien que se hizo como nosotros, para padecer como nosotros, para... O sea, hay uno de mis versículos favoritos, aunque es un poco cruel, ¿verdad? Pero dice Jesús lloró, o sea, fue humano, lloró por un amigo, a pesar de que lo podía resucitar, pero lloró. Y dicen que sufrió con gotas de sangre, habían gotas de sudor de sangre cuando estaba antes de lo que lo crucificaran. Y se ha comprobado que cuando tienes una ansiedad bien brutal puedes sudar sangre. O sea, eso está comprobado científicamente. O sea, él sufrió, él se echó encima las consecuencias de mi maldad, de todo lo que yo hago aquí que está mal, para que yo pueda sanar, para que, y lo dice el versículo, ¿verdad? 1 Pedro 2:24, dice, por sus heridas ustedes son sanados. Así que, qué brutal. No es que yo estoy ahora free. Yo soy, no puedo hacer lo que me dé la gana. Nadie dijo que puedo hacer lo que me dé la gana. Lo que estoy diciendo es que si realmente yo reconozco que hubo alguien que dio la vida por mí, ¿por qué yo me voy a rebajar a verme como menos? ¿Por qué yo me voy a rebajar a un hombre? ¿Por qué me voy a rebajar en mi trabajo? ¿Por qué voy a poner en jaque mi dignidad y mi respeto?
Cuando lo máximo de esta vida, que es el creador, envía a uno como yo para que sufra, o sea, sufre, porque ese es el punto. No es como que Dios lo mandó y Jesús no lo aceptó. Jesús pudo haber dicho que no. Quiero que entiendan eso. Lo más brutal es que Jesús pudo haber dicho no quiero. Porque le pidió a Dios que si podía hacerlo de otra manera. Y le dijo, ¿verdad? Básicamente, él dice, por favor, podría ser que la copa que tengo pueda pasarse. O sea, hay otra manera. Y en estudios mayores teológicos dicen que, ¿verdad? Está el primer Adán y el segundo Adán, ¿verdad? Es como que este primer hombre que es el que falla y este hombre que envía a Dios, ¿verdad? Que es el que redime, es el que sana, es el que libera y lo dice. O sea, cuando Jesús se revela en una sinagoga, que ahí es que empiezan a buscarlo para matarlo, es porque él dice, se cumplió la palabra. Porque vuelvo y repito, los judíos, que él tenía a todos los judíos, ¿verdad? De Abraham, Moisés, todo, que está en la misma palabra, los judíos pensaban que iba a venir un redentor, un Mesías, pero pensaban que iba a haber uno violento, iba a venir un rey violento, por eso es que lo relajan y le ponen en la cruz rey de los judíos, porque estaban esperando al rey que viniera con todos los powers y todos los ejércitos, porque recuerden que en el Antiguo Testamento estamos viendo también acciones violentas, ¿verdad? Guerras por terrenos, salir de Egipto, las plagas, o sea, vamos a hablar, ¿verdad? Hay una historia de la ira de Dios como el amor de Dios. O sea, si el Antiguo Testamento te muestra la ira también, en el Nuevo te está dando completamente lo opuesto al amor, ¿verdad? Por amor. Y yo creo que eso es interesante para sanar, porque la fe entonces, y volviendo un poco a qué yo puedo hacer, con esto resumo, ¿realmente es malo orar o te puede ayudar? O sea, vamos a salirnos de que te aprendas la historia y que sepas que tú vales, que todas somos hijas. Ok, vamos ahora a lo práctico. Orar sana, leer estos versículos sanan. Si tú estás dispuesta a ver afirmaciones, yo soy, pues mira, ve el primer yo soy. Ve a la fuente del yo soy. El que dijo yo soy. Ese fue el que te enseñó a decir que yo soy era poderoso. Ok, yo soy pan de vida, yo soy, ¿verdad? Eh, agua que no se agota, versículos como el que te acabo de decir, ya yo estoy sana, estoy declarando sanidad, oración, qué brutal, mira, sí, hay gente, eso es como hablar con un amigo imaginario, pues qué bueno está ese amigo imaginario, porque si te ayuda, ¿quién va a decir que no se te ayuda? Si usted está dispuesto a aprender algo, porque dice esto quita la energía, pues entonces pienso también qué poderoso sería que yo hable y hable de mis sentimientos, aunque nadie esté escuchando, yo por fe estoy hablando y digo, Señor, si estás ahí, yo te creo, si algo me está escuchando, por favor, ¿verdad? Por eso es la oración, ¿verdad? Y todo lo que es saber que hay un Dios y lo otro que es seguirlo, ¿verdad? Y por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y Él no escoge a gente que esté capacitada, capacita a gente escogida. Así que yo creo que eso es importante también, ¿verdad? No todo el mundo que cree en Jesús necesariamente va a seguirlo o se va a volver ahora, ¿verdad? Una persona que solo haga eso, o sea, algo bien importante. Todos los días vivimos la fe. Y donde tú estás trabajando vas a mostrar esos valores. Y con tus relaciones o tu vida es que entonces vas a reflejar si realmente lo conoces. Y mira qué brutal es dos cosas. Qué brutal es no tener miedo a morir. Seríamos bien poderosos si no tuviéramos miedo a morir, porque realmente es realmente es lo más seguro que tenemos. Si vivimos, vamos a morir. Pues qué brutal sería vivir sin miedo a morir, porque tengo una promesa de que hay otro lugar que me espera. Y qué brutal es tener confianza en momentos de dificultad. La dificultad siempre va a venir. Pero si yo digo, ok, vienen un montón de revoluciones, pero no estoy sola, eso cambia todo. ¿Cuánta gente no ha sufrido por sentirse sola? Y está brutal porque uno quiere un abracito y un besito, ¿verdad? Y el touch, somos humanos, necesitamos ese touch, ese sentido, ¿verdad? Aquí. Pero qué brutal decir, no estoy sola. Así que aún la persona que está diciendo hoy, si tú existes, ¿por qué me pasó eso? Le está diciendo, yo estaba ahí. Lamentablemente quien te hizo el daño no me tenía a mí, pero yo estoy ahí. Ada, ya estamos llegando al final de esta conferencia y quisiera contemplar contigo una de las grandes preguntas que viene quizás del movimiento sociopolítico o de los diferentes movimientos sociopolíticos feministas, así como de otras índoles sociales, ¿no? Y uno de ellos es, ¿por qué creer en lo que dice la palabra o la Biblia
en temas pues muy puntuales del cristianismo, ¿por qué creer en este libro si eso se escribió hace 2000 años atrás? O sea, como que ¿por qué traer algo que hoy, con nuestros contextos, con cómo hemos evolucionado como humanidad, etcétera, está como retrasado, ¿no? O sea, y eso va conectado con una última pregunta, que es, eh, dicen la gente, ¿por qué mezclar la fe con la política? Ujú. O con la economía o lo que sea, ¿no? O sea, es como que, pues suena muy bonito para yo creerlo aquí, pero no llevarlo al nivel social porque es que ya estás queriendo evangelizar o ya estás queriendo decirme cómo hacer las cosas o como que quédate para allá y que la política sea neutra, whatever that Mm. means. Entonces vamos a explorar esos dos conceptos para ir cerrando y ya después vemos cómo seguirte en las redes sociales, cómo aprender muchísimo más de todo el trabajo que haces. Sí. Pues mira, lo primero es que el libro de la Biblia no es anticuado. La palabra de Dios es viva, eficaz y todavía está teniendo efecto, porque si no, ni siquiera hubiese durado. O sea, nada más la historia de cómo se hizo esas 66 libros, uno, ¿verdad? Cómo se recopilaron, ¿verdad? Los libros y cómo duraron cuando fue algo tan revolucionario. O sea, si usted no cree que Cristo tuvo algún efecto, pues considere que es antes de Cristo y después de Cristo que se mide el tiempo. Así que, y yo creo que, ¿sabes qué? Lo que me viene a la mente, tan pronto me hiciste esa pregunta, es que ahora mismo, ¿verdad? Homero, la Ilíada, se pudo haber escrito un montón de tiempo y sigue siendo relevante. ¿Cómo no es relevante esta gran historia de redención y liberación? ¿Verdad? Y de contragobierno hasta eso, ¿verdad? Y hasta contra natura, para decirlo así, lo contranatural, ¿verdad? Con todo lo que implica. Y realmente yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en la violencia o por la violencia doméstica y esta violencia de género es que, y la misma salud mental, ¿verdad? Es que tú tienes que validar los testimonios. Y en la medida en que uno dice, esto no existe, esto no sirve porque es viejo, estamos invalidando los millones y millones y millones de personas que hoy te dicen que porque leyeron un versículo hoy, eso les impactó la vida. Así que yo sí creo que la palabra es viva y eficaz y dura para siempre, porque aunque Jesús, por ejemplo, mira qué brutal es esto, que 66 personas distintas, o que fue mucho escribió Pablo, ¿verdad? Pero 66 libros distintos tienen exactamente 365 no temas, ¿no? Para cada día del año. Qué brutal es que hoy está esto en un montón de traducciones y hay gente que cree y que ha visto milagros y que ha impactado su vida. Pues también es como no reconocer a la gente que la fe lo ha transformado. Y nuevamente hago la pregunta, ¿te molesta la fe a las personas que le molestó? ¿Te molesta la palabra, te molesta la fe o te molesta la representación que has recibido? Porque también puede ser eso, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta real, ¿verdad? ¿Qué parte tiene que ver por entrar en la fe la política? La fe, y yo gracias por traer este tema porque es fundamental. En Puerto Rico se está dando un fenómeno donde hay un partido que está basado en comunidades de fe, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que se ha tratado de replicar en Latinoamérica, inclusive hay una persona de Argentina que ha venido aquí para tratar de hablar de esto, y yo creo que es interesante porque, y esta es mi crítica o esta es mi observación, si Jesús, siendo Jesús, todo el mundo lo quería para derrocar a Roma, y dijo, mi reino no es de este mundo, o los valores que yo traigo no son naturales de esta época, o porque trascienden y es forever y es eterno, ¿verdad? Si mis valores y mi reino no es de este mundo, si lo que gobierna este mundo es la maldad y aquí entonces los que no son malos y los que siguen estas palabras son luz en medio de la oscuridad, ¿qué te hace pensar que vas a combatir con armas terrenales, cosas terrenales? Así que mi opinión sobre esto es que si realmente somos comunidad de fe, pues hay que combatir con armas espirituales las cosas que no nos gustan terrenales, si eres de fe. O sea, que yo hice la pregunta de hace otro día, ¿verdad? Por estos temas que han traído Puerto Rico. Yo decía, ¿quién ha hablado aquí de orar por los líderes? Que eso está en la Biblia, que es un requisito. ¿Quién ha hablado aquí? ¿Qué dice aquí? Hay que seguirlo. Pues entonces no podemos criticar a otros países que la religión es la base de la política. Por eso se hizo la constitución de la libertad de religión, porque no podíamos entonces obligar a nadie.
O sea, ¿qué tú quieres? Que todo el mundo crea. Si es a la trágala, si es a la obligación, si es a la conversión obligatoria, no estás teniendo creyentes reales. Ah, que es un proceso, yo creo que crean ahora y no antes de morirse. Bueno, lamentablemente no dominas el tiempo, pero ya está un poco pasé, ¿verdad? Que se crea conquistador español. Ya yo digo que se nos sale lo, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Que se parece a Latinoamérica. Ahí nos sale full, ¿verdad? El Colón en nosotros. ¿Verdad? Esta invasión de fe impuesta. Así que nuevamente mi exhortación es, y eso son malas representaciones, no significa que una persona de fe no pueda entrar a la política. Lo que sí es que la política, el político, la política puede vivir su fe, eso le puede regir su vida, pero tiene entonces que basarse en todos somos hijos de Dios, no significa que uno lo haya aceptado o no, y cómo lo ve, no puedo discriminarlo por eso, ni puedo imponerle cómo yo lo veo. Ojalá, esa es mi mejor campaña, siempre he dicho yo que fui candidata política, la mejor campaña de evangelización que yo puedo hacer es ser ejemplo, porque a la medida en que yo te diga, esto es así, si no es así, sí me puedo poner emocional, porque yo digo, me puedo poner emocionada por esto brutal que me ha dado liberación, y lo reconozco, ¿verdad? ¿A quién le molesta? Si tú tienes cadena y yo tengo la llave de una cadena, pues claro que estoy bien emocionada para decírtelo, pero es a tu tiempo, no es el mío. Yo te voy a decir lo que me funciona a mí, que es lo que estoy haciendo aquí contigo y con las que nos ven. No lo descartes porque es súper poderoso. No lo descartes. ¿Tú quieres poder? Pues déjame decirte algo que es poder. Paz. Y aquí te está diciendo la palabra que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ah, libertad, respeto, ¿verdad? Así que eso es algo que les dejo y les agradezco la oportunidad porque creo que tenemos que tener otra mirada y mi deseo es que si alguna vez pensaste en que hay un Dios, ¿verdad? O alguna vez te criaron hablando de Diosito, que a veces decimos así chiquitito, Diosito, para sentirlo cerca, ¿verdad? Por eso la palabra decía Abba Padre, Jesús le dijo Abba es papito, para que sepan. Eh, no papá normal, no es papito, con cariño. Así que si nosotros alguna vez escuchamos o lo que sea, darle una oportunidad, que tú reconozcas la fe o conoces sobre la fe, las virtudes de la fe, la oración, el ayuno. O sea, hay pruebas científicas de cómo la fe ayuda a un paciente en una enfermedad, cómo te ayuda a salir de situaciones, o sea, biológicamente, químicamente, todo eso se ha comprobado, ¿verdad? Yo creo que Y los hasta milagros se pasan todos repite los días. muchísimo en las campañas, ¿no? Cuando hay desastres naturales o hay guerras, dicen, ora por Siria, ora por lo que pasó en tal y tal sitio. O sea, como que también las cadenas de oración son parte de las redes sociales, nos están acompañando también. Claro, y no es casualidad que, por ejemplo, cuando vino el COVID, fue cuando más descargaron la Biblia online, la app de la Biblia, que por ejemplo yo veo, que se llama YouVersion, que está en 20 un montón de idiomas, no es casualidad. Ahora vino unas ayudas económicas y la gente dejó de descargarla. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Es el dinero? ¿Es el esposo? ¿Es el novio? ¿Es el trabajo? Es el ¿Quién es poder político dentro de un el político? gobierno, ¿Quién es tu Dios? institución. Ahí es que viene el asunto. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu fuente? Porque si le pones en una persona, esa persona te falla, te destruiste. Ujú. Y si es un trabajo y lo perdiste, pues te destruiste. ¿Ves? Por eso estoy diciendo, piensa en un chinchín que si tiene un celular y está buscando como un loco ahí cargarlo, ¿a dónde lo cargas? Ujú. Está increíble. Bueno, ¿cómo podemos seguir tu trabajo, Ada? ¿Cuáles son tus próximos eventos? Sé que estás también liderando campañas de promotores de paz. Cuéntanos un poquito de ese proyecto y de próximos proyectos que salgan a la luz. Pues mira, próximos proyectos, me pueden seguir en las redes Ada Álvarez Conde en Facebook y Ada Álvarez Conde en Twitter e Instagram. Este año se lo dediqué mucho al amor propio, estuve recargando luego de una campaña política y he agarrado mi propósito, ¿verdad? Y con todo esto de la fe, gracias a Dios está encaminado, promotores de paz. Yo hice un proyecto de ley que se aprobó para que febrero fuera el mes de la prevención de violencia en el noviazgo. Así que tengo un grupo de voluntarios que si quieres ser parte, déjame saber, porque también estoy buscando esos embajadores internacionales o podríamos hacer algo bien chévere para este año. Cuando veas esto, si quieres unirte, créeme que quiero viajar a tu país y quiero llevar este mensaje, así que si quieres ser embajador, embajadora, eh, eh, unirte de alguna forma, por favor háblame que me encantaría colaborar para llevar
este mensaje de prevención de violencia, ¿no? No solamente la intervención correcta de la violencia, sino prevenirla, ¿no? Pues estar alerta a las señales de con quién nos juntamos, que es una decisión, y ver cosas desde antes de que terminemos, ¿verdad? Casados con hijos, y si pasó, pues entonces manejarlo. Promotores de Paz, el podcast Edificada está, voy a hacer el evento de febrero, en abril voy a hacer un retiro aquí presencial en Puerto Rico, pero en el semestre, ¿verdad? A lo largo de las redes con Edificada, voy a hacer unas clases, ¿verdad? Un discipulado, le llaman discipulado, ¿verdad? Como si tú eres mujer y quieres conocer a mujeres poderosas de la Biblia, justamente acabo de grabar algo que lo tengo en YouTube como una introducción, voy a hacer un curso sobre poder, ¿verdad? Desde mujeres de la Biblia. Comencé un proyecto nuevo en inglés también, justamente esta semana, pero una de las preguntas que me había hecho, yo tenía un instituto de mujer y política para entrenar candidatas y esa fue una discusión que tuvimos sobre instituto de mujer y poder o instituto de mujer y paz, ¿verdad? Y decidí por la paz y he determinado hacer algo que se llama Peace is Power, ¿verdad? O paz es poder, un poco de por qué yo escogí paz versus poder y cómo el poder que tienes es que no importa qué esté pasando, tengas paz, que eso incluye esas relaciones saludables y otras cosas. Así que he estado creando mucho, ¿no? Pero está de promotores de paz, brigada de paz, y ahí que dije, contra, si yo acabo de hacer un instituto de mujer y paz, ¿cómo no voy a identificar de que escogí paz sobre poder? Porque paz es mayor que poder. O sea, la paz es un poder, ¿verdad? Y tener paz es poderoso. Así que eso fue algo que esta semana fue como, ¿verdad? De que tenía que comprar el web del INP, del Instituto de Mujer y Paz, y, ¿verdad? Y esa discusión dije, contra, tengo que explicar que la paz es poder, ¿verdad? Y la palabra es la que lo dice. Tendrás paz que sobrepasa entendimiento. Entonces, da paz saber que no estás sola, da paz saber que eres hija de Dios, y hija de lo mismo que hizo el Marte, hizo a ti, que todas valemos, que tienes un propósito y que donde estés puedes ayudar a ese propósito colectivo y que no nacimos para estar solas, ¿verdad? Intrínsecamente estamos reflejados por lo que nos pasa y como dice Esther en la Biblia, quizás nacimos para esta época, porque hacemos parte. Así que eso. Pues muchísimas gracias, querida Ada. Vamos a estar compartiendo con todas las personas toda la información de los enlaces que has mencionado para que te sigan en las redes y conozcan muchísimo más de tu trabajo. Gracias por tu tiempo y por ser parte de esta primera edición.